¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple cicatriz en el rostro puede llevar consigo una historia de valentía, amor y superación? Prepárate para conocer a Gabriel, un joven que transformó el dolor en fuerza, y nos enseña que las marcas que llevamos en el cuerpo y el alma pueden ser nuestro mayor triunfo. El coche antiguo avanzaba por la carretera polvorienta, cargado con las pocas pertenencias de la familia. La tapicería descolorida estaba rota en algunos puntos, dejando expuesta la espuma amarillenta que alguna vez formó parte de un asiento cómodo. En el asiento trasero, 3 niños se acomodaban como podían. Gabriel, el mayor, de 10 años, sostenía la mano de su hermanito Cayo, de 4 años, mientras Mariana, la menor de 2 años, dormía tranquilamente en su regazo. Al volante, Elisa, la madre de los niños, miraba la carretera con una mezcla de esperanza y preocupación. Su mirada se fijaba en el horizonte, tratando de visualizar el futuro incierto que les esperaba, pero a veces su expresión se desvanecía, revelando la angustia que llevaba en silencio, un peso invisible que parecía hundirla un poco más con cada kilómetro recorrido. Estaban mudándose a una nueva ciudad, un lugar donde Elisa esperaba ofrecer una vida mejor para sus hijos. Era una fuga de todo lo que les recordaba el pasado reciente, de los días en que la presencia del padre aún era parte de la rutina y no solo un recuerdo doloroso. Habían pasado 2 años desde que el marido los abandonó, dejándola sola con los niños y una montaña de cuentas por pagar. Elisa era una mujer fuerte, pero la lucha diaria para mantener a la familia había dejado marcas profundas en su rostro, arrugas que parecían esculpidas por el dolor, por el cansancio y por las noches de insomnio, y en su corazón, que ahora latía con el peso de la responsabilidad de criar a 3 hijos sola. Cada decisión era una batalla interna, donde la necesidad de ser fuerte entraba en conflicto con el deseo desesperado de derrumbarse. «Ya casi llegamos, niños», dijo ella, tratando de sonar animada, la voz ligeramente forzada, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a ellos. Gabriel, con una madurez precoz que contrastaba con sus 10 años, sonrió levemente para tranquilizar a su madre, pero él sabía lo preocupada que estaba. La sonrisa no alcanzó sus ojos, que reflejaban una comprensión silenciosa de la situación. Desde la partida del padre, Gabriel sentía que necesitaba ser el hombre de la casa, cuidando de sus hermanos mientras su madre trabajaba incansablemente para mantenerlos. Nunca se quejaba, pero en momentos de quietud, el peso de esa responsabilidad recaía sobre sus pequeños hombros, como si el mundo entero estuviera esperando que él mantuviera todo unido. La nueva casa era simple, hecha de madera, con una pintura descolorida que daba testimonio del paso de los años y de las inclemencias del tiempo que había soportado. Elisa la había elegido por ser más barata y cercana a su nuevo empleo como costurera en una fábrica local. El lugar no era grande, pero era suficiente para ellos. El suelo crujía con cada paso, y las paredes delgadas no podían detener el frío viento nocturno, pero era un hogar, y Elisa sabía que podría transformarlo en algo más acogedor con el tiempo y paciencia. Tenía planes, pequeños sueños que la mantenían motivada, como pintar las paredes con colores vivos o plantar flores en el jardín para traer un poco de alegría al ambiente. Al llegar, los niños exploraron rápidamente el lugar. El jardín tenía un viejo columpio de madera, que crujió levemente cuando Cayo se sentó en él por primera vez, como si estuviera despertando de un largo sueño. Gabriel ayudó a su madre a descargar el coche, siempre atento a sus hermanos menores, que corrían de un lado a otro, emocionados por la novedad del nuevo espacio. A pesar de toda la responsabilidad que cargaba, él aún era un niño, y el nuevo lugar lo llenaba de curiosidad. Se permitió, por un breve momento, imaginar cómo sería la vida allí, las nuevas aventuras que tal vez podrían tener. Esa noche, después de que los niños estaban en la cama, Elisa se sentó en la mesa de la cocina, con los ojos fijos en un punto distante, perdida en pensamientos que la habían acompañado desde el inicio de ese viaje. Las luces tenues del cuarto proyectaban sombras sobre su rostro cansado, revelando las líneas de expresión que el tiempo y las dificultades habían trazado. Gabriel se acercó silenciosamente, arrastrando una silla para sentarse a su lado. Sabía que el silencio de su madre cargaba preocupaciones que ella no quería compartir,
pero que él podía sentir, como si fueran suyas también. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, con una voz suave, tratando de no perturbar la quietud que reinaba en la pequeña casa. Su tono llevaba una seriedad que no correspondía a su edad, pero que reflejaba un profundo entendimiento de la realidad en la que vivían. Elisa sonrió, una sonrisa triste que no alcanzó sus ojos, y acarició el cabello de su hijo, sintiendo el peso de la responsabilidad de ser el único apoyo emocional que tenían. Sí, mi amor. Estamos en un nuevo comienzo. Vamos a estar bien, te lo prometo. Las palabras salieron con dificultad, como si la promesa estuviera siendo hecha más para ella misma que para Gabriel. Gabriel asintió, pero en su interior, sabía que la vida sería difícil. Estaba listo para ayudar en lo que fuera necesario, aunque eso significara renunciar a su infancia. Mientras observaba a su madre, el chico se preguntaba cuánto sufría ella, escondiendo las lágrimas para que sus hijos no las vieran. Quería poder hacer más, aliviar el dolor que veía en sus ojos, pero, por ahora, todo lo que podía hacer era estar a su lado, en silencio, compartiendo el peso de ese nuevo comienzo. Las semanas pasaron como un borrón de días agotadores y noches inquietas, y la familia comenzó a adaptarse, a regañadientes, a la nueva rutina. Elisa trabajaba largas horas en la fábrica, donde el ruido ensordecedor de las máquinas de coser llenaba sus días con una cacofonía que parecía no tener fin. Las agujas que subían y bajaban sin parar reflejaban el ritmo frenético que ella tenía que seguir para asegurarse de que los pedidos se entregaran a tiempo. Al final de cada turno, sus dedos estaban doloridos, las puntas teñidas de rojo por los pequeños cortes que provocaban las ásperas líneas, y sus ojos ardían de cansancio, hinchados por la fría y despiadada luz de los tubos fluorescentes del galpón. Sin embargo, encontraba fuerza al pensar en los hijos que la esperaban en casa, en las pequeñas manos que la abrazaban al llegar, en las miradas que buscaban seguridad y afecto. Gabriel, por su parte, había asumido más responsabilidades de las que un niño de su edad debería tener. Cuidaba de sus hermanos con la dedicación de un adulto, cada día aprendiendo a lidiar con las necesidades de Cayo y Mariana. Los llevaba al parque cuando el tiempo lo permitía, tratando de proporcionarles algo de normalidad y momentos de diversión en medio de la dura rutina. Pero sabía que esas idas al parque eran raras, un lujo en una vida donde el tiempo siempre era escaso. Había aprendido a cocinar platos simples, arroz, frijoles, y tal vez un huevo o una rebanada de carne cuando había, y a mantener la casa en orden, lo que, para un niño, era un desafío constante. La estufa, con sus botones duros y la llama que insistía en apagarse con el viento que pasaba por las rendijas de la ventana, era un adversario diario. El olor a comida quemada de vez en cuando impregnaba el pequeño espacio, pero Gabriel no se quejaba, simplemente se esforzaba más en el siguiente intento, decidido a aliviar la carga de su madre. Mientras cuidaba de Cayo y Mariana, Gabriel no dejaba de notar las ausencias prolongadas de Elisa. Ella salía temprano y volvía tarde, y en las raras ocasiones en que estaba en casa, intentaba esconder las manos lastimadas detrás del delantal desgastado, un reflejo casi automático de quien estaba acostumbrado a sufrir en silencio. Gabriel percibía las profundas ojeras en el rostro de su madre, las arrugas que parecían haberse profundizado con el tiempo, y la forma en que ella suspiraba largamente, como si intentara expulsar la fatiga y la desesperación que crecían dentro de ella. No hablaba mucho sobre su trabajo, pero lo que Gabriel veía en sus ojos cuando ella creía que nadie la miraba era suficiente para entender que las cosas no estaban fáciles. La nueva escuela fue un desafío aparte para Gabriel. Comenzó a asistir con una mezcla de nerviosismo y esperanza, pero la experiencia inicial fue todo menos alentadora. Era un niño tímido y reservado, y su cicatriz, que iba desde la sien hasta la línea de la mandíbula del lado izquierdo de su rostro, llamaba la atención. La cicatriz era una marca inconfundible, un recordatorio constante de un pasado que prefería olvidar, pero que ahora parecía definirlo antes de que alguien pudiera conocerlo de verdad. Los alumnos de la escuela notaban la cicatriz, y aunque nadie hablaba directamente sobre ella, Gabriel sentía las miradas curiosas, esos ojos que lo seguían como sombras, tratando de desentrañar el misterio de la marca en su rostro. Los murmullos eran frecuentes, y las risas contenidas, aunque discretas,
parecían resonar en el silencio que Gabriel mantenía dentro de sí. Sin embargo, intentaba ignorarlo y se concentraba en los estudios. Siempre fue un buen alumno, y sabía que aprender era su mejor oportunidad para ayudar a su familia a salir de la situación en la que se encontraban. Se sumergía en los libros como si en ellos pudiera encontrar un refugio, una escapatoria a un lugar donde su cicatriz no importaba, donde era solo uno más entre tantos que buscaban respuestas y conocimiento. Elisa, a pesar del cansancio, siempre incentivaba los estudios de sus hijos, sabiendo que ese era el camino hacia un futuro mejor. La educación es lo que nadie puede quitarles, decía ella, con la voz embargada de esperanza y agotamiento. Gabriel escuchaba esas palabras como un mantra, repitiéndolas para sí mismo en momentos de duda, tratando de creer que era verdad, que sus esfuerzos no serían en vano. Un día, durante el recreo, Gabriel estaba sentado solo en un rincón del patio, con el libro de matemáticas abierto en el regazo, fingiendo estudiar mientras en realidad se aislaba del mundo a su alrededor. El patio de la escuela, con su suelo de cemento agrietado y pocos juegos oxidados, parecía más pequeño y más hostil con cada día que pasaba. Los árboles secos ofrecían poca sombra, y los gritos de los niños jugando parecían distantes, como si él estuviera en un universo paralelo, separado por un muro invisible que nadie más veía. Fue entonces cuando un grupo de chicos se acercó, sus risas apagadas volviéndose más fuertes a medida que se aproximaban. «Oye, chico», dijo uno de los chicos, de forma despectiva, con un tono que mezclaba curiosidad y malicia. «¿Qué te pasó en la cara?» Gabriel los miró, sintiendo un nudo en la garganta que parecía ahogarlo. Sabía que no debía prestarles atención, que debía simplemente ignorarlos como siempre hacía, pero esas palabras tocaron algo dentro de él que estaba escondido, pero nunca totalmente olvidado. No quería contar la historia, no allí, no de esa manera, con las miradas fijas en él como si fuera una especie de aberración. Así que simplemente bajó la cabeza, los dedos apretando el libro con fuerza, y se alejó, tratando de escapar del alcance de las risas y las miradas. Pero los chicos no lo dejaron en paz, continuando con sus burlas sobre su cicatriz, las palabras ahora mezcladas con insultos velados y risas que parecían cortarlo por dentro. Esa noche, cuando llegó a casa, Gabriel sintió el peso del día caer sobre él como una avalancha. Entró por la puerta principal con una sonrisa forzada para sus hermanos, tratando de ocultar el torbellino de emociones que hervía dentro de él. Cuando finalmente se vio solo en su habitación, la máscara cayó. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama, enterrando el rostro en la almohada para ahogar los sollozos que parecían explotar desde dentro de él. Las lágrimas corrían silenciosas, calientes, quemando su piel con la misma intensidad que el recuerdo de esa tarde. No quería que sus hermanos lo vieran así, ni que su madre supiera lo que estaba sucediendo. Sabía cuánto ya se preocupaba ella y no quería ser una carga más para ella. Sentía que no tenía derecho a mostrar debilidad, no cuando su madre luchaba tanto para mantener a la familia unida y sus hermanos dependían de él para sentirse seguros. Mientras lloraba silenciosamente, Gabriel se prometió a sí mismo que continuaría firme, que no dejaría que esas palabras lo definieran, que no dejaría que el dolor lo derrumbara. Miró el techo de su habitación, los ojos todavía llorosos, y sintió una mezcla de ira y tristeza. Sabía que tenía que ser fuerte por su familia, por su madre y sus hermanos. Pero, en ese momento, en la oscuridad de su cuarto, también se permitió sentir la soledad y la desesperación que intentaba esconder de todos. Se prometió que enfrentaría lo que viniera, que no dejaría que las miradas y las palabras lo destruyeran, pero, al mismo tiempo, no pudo evitar pensar que era injusto, que nadie debería pasar por eso. Y, mientras las lágrimas se secaban en su rostro, Gabriel sintió un nuevo tipo de determinación crecer dentro de él, una voluntad feroz de mostrarle al mundo que él era más que esa cicatriz, más que las palabras que lanzaban contra él. Los rumores sobre la cicatriz de Gabriel se propagaron como un incendio incontrolable por los pasillos de la escuela. La curiosidad morbosa de los niños, aliada a la imaginación fértil, transformaba esa marca en una especie de enigma sombrío por desvelar.
Inventaban historias macabras sobre cómo se había lastimado, cada una más fantasiosa y alejada de la verdad que la anterior. Había quienes decían que había sido atacado por un animal salvaje, otros afirmaban que fue un accidente terrible, tal vez un incendio. Pero la mayoría prefería no preguntar directamente, prefería los susurros en las esquinas, las miradas furtivas y los murmullos contenidos, que solo contribuían a aumentar el aislamiento de Gabriel. Cada día, el comportamiento de los compañeros empeoraba. Gabriel notaba cómo lo evitaban en el aula, como nadie quería sentarse a su lado. La sensación de aislamiento era aplastante, como si la cicatriz en su rostro fuera una pared invisible que lo separaba de todos los demás. Se sentía cada vez más solo, como si fuera una isla rodeada por un mar de indiferencia y miedo. A veces, durante las clases, percibía miradas rápidas dirigidas hacia él, seguidas de murmullos o de un girar de espaldas, como si él fuera una criatura a evitar. Gabriel, que ya era tímido y reservado, comenzó a retraerse aún más, intentando volverse invisible en medio del tormento diario. Cierto día, el profesor de Gabriel, el señor Enrique, notó la situación con más claridad. Ya había percibido que algo andaba mal, pero fue esa mañana, al ver a Gabriel sentado solo, con los ojos bajos y una tristeza palpable en su semblante, que decidió que algo debía hacerse. El ambiente en el aula estaba tenso, y sentía que el clima de exclusión estaba empezando a afectar el propio aprendizaje de Gabriel. Decidido a actuar, el señor Enrique convocó una reunión con el grupo, interrumpiendo la clase de forma abrupta. «Necesitamos hablar sobre el ambiente en el aula», dijo, con una voz grave que llevaba una autoridad incuestionable. «Todos tienen derecho a sentirse bien aquí, pero eso no está sucediendo». Su expresión era seria, y su tono dejaba claro que no estaba allí para debatir, sino para resolver el problema. Los alumnos comenzaron a murmurar entre sí, intercambiando miradas furtivas, algunos claramente incómodos, otros curiosos por saber a dónde llevaría esa conversación. Algunos miraron de reojo a Gabriel, que se encogió aún más en su silla, intentando fundirse con el mobiliario, deseando poder desaparecer en ese instante. El profesor continuó, su mirada ahora fija en los alumnos, como si intentara alcanzar a cada uno de ellos con sus palabras. «Quiero saber qué los está incomodando. Necesitamos resolver esto juntos». Hubo un silencio incómodo en el aula, como si todos esperaran que alguien tomara la iniciativa. Finalmente, uno de los alumnos, un chico llamado Pedro, levantó la mano con timidez. Era conocido por su curiosidad, pero también por ser alguien que generalmente hablaba sin pensar en las consecuencias. «Es Gabriel, profesor», dijo, con una voz baja, como si estuviera revelando un secreto. «Su cicatriz es muy extraña. Nadie quiere sentarse cerca de él. Es aterradora». Las palabras de Pedro fueron como una bofetada para Gabriel. El comentario causó un silencio incómodo en el aula. Gabriel sintió su rostro arder de vergüenza, como si todas las atenciones, todas las miradas, se hubieran concentrado en su cicatriz, en esa marca que tanto intentaba ignorar. Quería gritar, quería defenderse, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. El señor Enrique frunció el ceño, visiblemente decepcionado con la insensibilidad del grupo. «Entiendo que puedan sentirse incómodos con algo que no conocen», respondió el profesor, en un tono calmo, pero firme, que delataba su decepción. «Pero la apariencia de alguien no define quién es esa persona. Gabriel es un alumno como cualquiera de ustedes, y merece respeto. Tal vez, si supieran qué hay detrás de esa cicatriz, podrían ver a Gabriel de una forma diferente». Había una tristeza en la voz del profesor, una tristeza por la falta de empatía que veía crecer entre sus alumnos. Los rumores sobre la cicatriz de Gabriel se propagaron como un incendio incontrolable por los pasillos de la escuela. La curiosidad morbosa de los niños, aliada a la imaginación fértil, transformaba esa marca en una especie de enigma sombrío por desvelar. Inventaban historias macabras sobre cómo se había lastimado,
cada una más fantasiosa y alejada de la verdad que la anterior. Había quienes decían que había sido atacado por un animal salvaje, otros afirmaban que fue un accidente terrible, tal vez un incendio. Pero la mayoría prefería no preguntar directamente, prefería los susurros en las esquinas, las miradas furtivas y los murmullos contenidos, que solo contribuían a aumentar el aislamiento de Gabriel. Cada día, el comportamiento de los compañeros empeoraba. Gabriel notaba cómo lo evitaban en el aula, como nadie quería sentarse a su lado. La sensación de aislamiento era aplastante, como si la cicatriz en su rostro fuera una pared invisible que lo separaba de todos los demás. Se sentía cada vez más solo, como si fuera una isla rodeada por un mar de indiferencia y miedo. A veces, durante las clases, percibía miradas rápidas dirigidas hacia él, seguidas de murmullos o de un girar de espaldas, como si él fuera una criatura a evitar. Gabriel, que ya era tímido y reservado, comenzó a retraerse aún más, intentando volverse invisible en medio del tormento diario. Cierto día, el profesor de Gabriel, el señor Enrique, notó la situación con más claridad. Ya había percibido que algo andaba mal, pero fue esa mañana, al ver a Gabriel sentado solo, con los ojos bajos y una tristeza palpable en su semblante, que decidió que algo debía hacerse. El ambiente en el aula estaba tenso, y sentía que el clima de exclusión estaba empezando a afectar el propio aprendizaje de Gabriel. Decidido a actuar, el señor Enrique convocó una reunión con el grupo, interrumpiendo la clase de forma abrupta. «Necesitamos hablar sobre el ambiente en el aula», dijo, con una voz grave que llevaba una autoridad incuestionable. «Todos tienen derecho a sentirse bien aquí, pero eso no está sucediendo». Su expresión era seria, y su tono dejaba claro que no estaba allí para debatir, sino para resolver el problema. Los alumnos comenzaron a murmurar entre sí, intercambiando miradas furtivas, algunos claramente incómodos, otros curiosos por saber a dónde llevaría esa conversación. Algunos miraron de reojo a Gabriel, que se encogió aún más en su silla, intentando fundirse con el mobiliario, deseando poder desaparecer en ese instante. El profesor continuó, su mirada ahora fija en los alumnos, como si intentara alcanzar a cada uno de ellos con sus palabras. «Quiero saber qué los está incomodando. Necesitamos resolver esto juntos». Hubo un silencio incómodo en el aula, como si todos esperaran que alguien tomara la iniciativa. Finalmente, uno de los alumnos, un chico llamado Pedro, levantó la mano con timidez. Era conocido por su curiosidad, pero también por ser alguien que generalmente hablaba sin pensar en las consecuencias. «Es Gabriel, profesor», dijo, con una voz baja, como si estuviera revelando un secreto. «Su cicatriz es muy extraña. Nadie quiere sentarse cerca de él. Es aterradora». Las palabras de Pedro fueron como una bofetada para Gabriel. El comentario causó un silencio incómodo en el aula. Gabriel sintió su rostro arder de vergüenza, como si todas las atenciones, todas las miradas, se hubieran concentrado en su cicatriz, en esa marca que tanto intentaba ignorar. Quería gritar, quería defenderse, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. El señor Enrique frunció el ceño, visiblemente decepcionado con la insensibilidad del grupo. «Entiendo que puedan sentirse incómodos con algo que no conocen», respondió el profesor, en un tono calmo, pero firme, que delataba su decepción. «Pero la apariencia de alguien no define quién es esa persona. Gabriel es un alumno como cualquiera de ustedes, y merece respeto. Tal vez, si supieran qué hay detrás de esa cicatriz, podrían ver a Gabriel de una forma diferente». Había una tristeza en la voz del profesor, una tristeza por la falta de empatía que veía crecer entre sus alumnos. A pesar de las palabras del profesor, la tensión en el aula permaneció palpable. Los alumnos evitaban el contacto visual con Gabriel, algunos incluso desviando la mirada rápidamente, como si temieran que mirarlo pudiera de alguna forma contagiar la incomodidad que sentían. Gabriel percibió que la incomodidad con su presencia no disminuía, al contrario, parecía intensificarse con cada segundo.
El ambiente, que ya era difícil, comenzó a volverse insoportable para él. La situación se agravó a tal punto que algunos padres comenzaron a quejarse, expresando sus preocupaciones de que sus hijos estaban perturbados con la presencia de Gabriel. Estos comentarios, aunque hechos fuera del ambiente escolar, pronto llegaron a oídos de la dirección, añadiendo una capa más de presión sobre la escuela. Ante la creciente insatisfacción, el señor Enrique decidió llevar el caso a la dirección. La directora, la señora Marta, era una mujer experimentada, de apariencia austera, con décadas de experiencia en la enseñanza. Sabía que debía actuar con cautela. El ambiente escolar estaba siendo afectado, y no podía ignorar las quejas que llegaban hasta ella. Después de escuchar las preocupaciones de los padres y del profesor, y tras reflexionar sobre la situación, la señora Marta propuso una solución que ella creía sería la mejor para mantener la paz en la escuela. Gabriel sería el último en entrar al aula y el primero en salir, evitando así las miradas de los demás alumnos. La solución parecía simple y práctica, pero ignoraba por completo el impacto emocional que tendría sobre Gabriel. Cuando la decisión fue comunicada a Gabriel, él la aceptó sin protestar, pero sintió una profunda tristeza, como si lo poco que aún lo unía a sus compañeros fuera brutalmente cortado. Entendió que eso significaba más aislamiento, que sería aún más separado de los demás, como si realmente fuera una amenaza a contener. La escuela, que debería ser un lugar de aprendizaje y amistad, se estaba convirtiendo en un ambiente de exclusión y dolor, un lugar donde ya no era bienvenido. Pero Gabriel tenía una condición antes de comenzar a seguir esa nueva regla. Quería la oportunidad de explicar su cicatriz a la clase, de contar su historia. Necesitaba que supieran la verdad, que entendieran por qué tenía esa marca en su rostro, para que tal vez, solo tal vez, pudieran verlo de una manera diferente. Era una petición simple, pero cargada de un peso inmenso para un niño de su edad. La señora Marta y el señor Enrique, percibiendo la seriedad y el coraje de Gabriel, estuvieron de acuerdo. Comprendían que esa era una oportunidad para enseñar al grupo una lección valiosa sobre empatía y respeto, y que tal vez, al escuchar la historia de Gabriel, los alumnos podrían aprender a ver más allá de las apariencias. El día de la revelación finalmente llegó, y el aula, generalmente tan llena de ruidos y susurros, estaba más silenciosa que nunca. Cada estudiante estaba en su lugar, pero la atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa. Los pupitres alineados parecían aún más rígidos, y el aire estaba denso, como si todos contuvieran la respiración esperando lo que Gabriel iba a decir. Algunos alumnos se removían, incapaces de esconder la inquietud, mientras otros permanecían estáticos, con los ojos fijos en Gabriel, curiosos por finalmente entender el misterio que rodeaba su cicatriz. Gabriel estaba de pie junto al señor Enrique, quien, con un gesto alentador, puso la mano sobre el hombro del chico. La directora, la señora Marta, observaba la escena desde la puerta, con los brazos cruzados y una mirada atenta, como si lo que se dijera en ese momento pudiera cambiar el curso de todo. Gabriel sentía el peso de todas esas miradas, pero sabía que debía hablar, que esa era su oportunidad de romper el silencio que lo aislaba. Respiró hondo antes de comenzar, el corazón latiendo rápido en el pecho, las palabras formando un nudo de nerviosismo en su garganta. «Sé que mi cicatriz los asusta», comenzó, con la voz firme, pero cargada de emoción. Era la primera vez que hablaba abiertamente sobre eso, y la vulnerabilidad de exponerse de esa manera lo hacía temblar por dentro. «Pero quiero que sepan cómo apareció en mi rostro. No nací con ella, y no es un accidente común». Los alumnos que antes se burlaban o lo ignoraban estaban ahora atentos, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si intentaran captar cada palabra. Había algo en el tono de Gabriel que capturaba la atención de todos, un peso que sugería que lo que estaba a punto de decir era algo que nadie jamás habría imaginado. Miró a su alrededor, encontrando los ojos de sus compañeros, y vio en ellos una mezcla de curiosidad y, en algunos, hasta un principio de remordimiento. Tenía 7 años cuando sucedió. Era un día normal, mi madre estaba trabajando en casa,
planchando ropa para afuera para ganar algo de dinero. Éramos muy pobres, y ella hacía lo que podía para mantenernos. Gabriel hizo una pausa, su voz levemente embargada por los recuerdos. Respiró hondo y continuó, tratando de mantener el control de las emociones que se agolpaban en su pecho. Yo estaba jugando con mis hermanos, Cayo, que tenía 4 años en ese entonces, y Mariana, que tenía solo unos días de vida. El aula estaba en completo silencio ahora. Hasta quienes antes no prestaban atención estaban absortos en la narrativa, la crueldad de las palabras dichas a Gabriel en el pasado comenzando a pesar sobre ellos. La historia que Gabriel comenzaba a contar era mucho más que una explicación sobre su cicatriz, era un vistazo a una vida marcada por desafíos que ninguno de ellos jamás había enfrentado. De repente, nuestra casa, que estaba hecha de madera, comenzó a incendiarse, continuó Gabriel, y su tono se volvió más sombrío, cargado por la memoria vívida de ese día. Mi madre corrió hasta el cuarto donde estábamos, tomó a Cayo en brazos y a mí de la mano, llevándonos afuera. Había mucho humo, mucho calor. Recuerdo el miedo que sentí. Hizo una pausa, sus ojos perdidos por un momento, como si estuviera reviviendo cada detalle de esa tarde. El olor a madera quemándose, el calor insoportable, y el sonido del fuego consumiendo todo a su alrededor eran tan reales para él como en ese día. Gabriel trató de controlar las emociones que comenzaban a desbordarse. Vio que los ojos de sus compañeros estaban fijos en él, algunos ya mostrando señales de arrepentimiento, como si solo ahora estuvieran comprendiendo la gravedad de lo que había pasado. El silencio en el aula era absoluto, y sabía que debía continuar, que esa era su oportunidad de mostrar quién realmente era, más allá de la cicatriz. Mi madre nos dejó en el suelo, afuera, y nos dijo que nos quedáramos allí. Pero tenía que volver a buscar a mi hermana, que aún estaba dentro de la casa en llamas. Cuando intentó entrar, las personas que estaban cerca no la dejaron. La sujetaron, diciendo que era demasiado peligroso. Gabriel paró por un momento, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. El recuerdo de su madre siendo impedida de entrar a la casa, la desesperación en sus ojos, era una imagen que nunca saldría de su mente. Gabriel respiró hondo, intentando mantener la calma, sintiendo el corazón martillear contra las costillas. Vi la desesperación en su rostro, el horror. Y entonces, sin pensarlo, coloqué a mi hermanito Cayo en el regazo del otro y le dije que no se moviera hasta que yo volviera. Corrí entre la gente y entré en la casa en llamas. El impacto de sus palabras fue inmediato. Había lágrimas en los ojos de algunos alumnos, e incluso el señor Enrique parecía emocionado. El aire en la sala parecía haberse vuelto más denso, cada palabra de Gabriel cayendo sobre ellos como una revelación dolorosa. Había mucho humo, el calor era insoportable, pero sabía dónde estaba mi hermana. Cuando llegué al cuarto, ella estaba envuelta en una manta, llorando mucho. La tomé en brazos, pero en el momento en que estaba a punto de salir, algo caliente cayó sobre mí. Gabriel se detuvo de nuevo, cerrando los ojos por un momento, como si sintiera el dolor otra vez. Me arrojé sobre ella para protegerla, y esa cosa caliente tocó mi rostro. El aula estaba en silencio absoluto, y Gabriel sabía que todas las miradas estaban sobre él, pero esta vez no había juicio, solo un profundo respeto. Así fue como obtuve esta cicatriz, dijo, su voz ahora cargada de emoción. Pueden pensar que es fea, pero para mí, es un recuerdo de que logré salvar a mi hermana. Y todos los días, cuando llego a casa, ella la besa, porque sabe que es una marca de amor. Gabriel miró alrededor de la sala, y por un momento, vio la cicatriz a través de los ojos de sus compañeros, pero esta vez no parecía una barrera, sino un puente que lo conectaba a ellos de una forma que nunca había sido antes. El silencio que siguió fue roto solo por los susurros suaves de arrepentimiento y el sonido apagado de algunos sollozos. Las expresiones de los compañeros mostraban que finalmente entendían, no solo la historia detrás de la cicatriz, sino el peso del sacrificio y el amor que representaba.
El silencio que siguió al relato de Gabriel era casi palpable, tan denso que parecía haberse materializado en el aire, llenando cada rincón de la sala. Los alumnos estaban inmersos en una mezcla de shock y reflexión, las expresiones en sus rostros variando de sorpresa a arrepentimiento. Cada uno de ellos procesaba la historia de Gabriel a su manera, pero todos compartían el mismo sentimiento, la profunda comprensión de que la cicatriz que tantas veces habían mirado con curiosidad morbosa y miedo era, en realidad, un símbolo de algo mucho más grande. Ninguno de ellos había imaginado que esa marca llevaba consigo una historia tan llena de sacrificio y amor. El señor Enrique, que hasta entonces había permanecido en silencio, tratando de mantener la compostura, fue el primero en romper el silencio. Tenía los ojos llorosos, las emociones claramente visibles en su rostro. El aula seguía en completo silencio, como si todos tuvieran miedo de que cualquier sonido pudiera romper la magia de ese momento. Gabriel, dijo, con la voz temblorosa y cargada de respeto, gracias por compartir esto con nosotros. Eres muy valiente, no solo por haber hecho lo que hiciste esa noche, sino por haber venido aquí hoy y contarnos tu historia. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras fueran absorbidas por todos en la sala. Sé que no fue fácil para ti, pero ten en cuenta que tu valentía no pasó desapercibida. La señora Marta, la directora, que había presenciado todo con atención, también se acercó a Gabriel, con pasos lentos y una expresión que mezclaba orgullo y compasión. Ella, que siempre mantenía una postura rígida y reservada, dejó traslucir una gentileza rara en su expresión. Tienes una fuerza extraordinaria, dijo, con una sonrisa amable que suavizaba sus facciones normalmente severas. Tu historia es un ejemplo para todos nosotros. No solo por lo que hiciste esa noche, sino por la forma en que elegiste compartirlo con nosotros hoy. Mostraste a todos el verdadero significado de valentía y empatía. Pedro, el chico que había hecho el comentario despectivo sobre la cicatriz de Gabriel, estaba ahora visiblemente desconcertado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y luchaba por controlar los sollozos que amenazaban con escaparse. La vergüenza y el arrepentimiento pesaban sobre él como una montaña, y sabía que necesitaba corregir el error que había cometido. Con pasos vacilantes, se levantó y caminó lentamente hacia Gabriel, la culpa evidente en cada movimiento. Lo siento, dijo, la voz baja, casi un susurro, cargada de remordimiento. No sabía. Nunca debí decir esas cosas. Fui cruel, y no tenía idea de lo que habías pasado. Gabriel miró a Pedro, y por un breve momento, pareció librarse una batalla interna dentro de él. Podría haberse alejado, podría haber guardado el resentimiento, pero en su lugar, eligió el perdón. Tras una breve vacilación, dio un paso adelante y, con un gesto que sorprendió a todos, abrazó a Pedro. Está bien, respondió Gabriel, su voz revelando una madurez que superaba con creces su edad. Ahora lo saben. La sencillez de sus palabras llevaba una sabiduría profunda, mostrando que Gabriel no solo había perdonado, sino que también comprendía el poder transformador de la verdad. Los otros alumnos, que habían permanecido inmóviles, comenzaron a levantarse, uno a uno, como si fueran movidos por una fuerza colectiva. Se acercaron a Gabriel para pedir disculpas, para expresar su apoyo o simplemente para mostrar que estaban allí para él. Algunos murmuraban palabras de arrepentimiento, otros solo miraban a los ojos de Gabriel, tratando de transmitir lo que las palabras no podían. El aula, que antes parecía un lugar de aislamiento y dolor para Gabriel, ahora estaba llena de empatía y comprensión. El ambiente era completamente diferente, como si un velo de prejuicio e incomprensión hubiera sido levantado, revelando un nuevo comienzo para todos allí. El cambio en el comportamiento de los alumnos no fue inmediato, la transformación fue gradual, pero real. En las semanas que siguieron, Gabriel comenzó a sentir la diferencia. Las miradas antes llenas de curiosidad morbosa y juicio fueron sustituidas por gestos de amistad, pequeñas amabilidades que antes nunca había experimentado. Algunos alumnos, que antes evitaban a Gabriel, comenzaron a acercarse a él,
tratando de conocerlo más allá de la cicatriz. Había una nueva dinámica en el aula, un esfuerzo colectivo por corregir los errores del pasado. Gabriel, por su parte, también comenzó a cambiar. Se abrió un poco más, respondiendo con amabilidad a los intentos de amistad. Poco a poco, fue dándose cuenta de que ya no estaba solo en ese entorno que antes lo hacía sentir tan aislado. Sabía que las cicatrices internas de sus compañeros también estaban siendo sanadas, a medida que aprendían a ver más allá de las apariencias y a conectarse de verdad con quienes los rodeaban. Gabriel había transformado el dolor en una lección para todos, mostrando que, con el tiempo, las heridas más profundas pueden dar lugar a la comprensión y al respeto mutuo. La cicatriz que una vez lo aisló se había convertido en un símbolo de unión, y Gabriel, que antes se sentía tan desplazado, ahora encontraba su lugar entre los demás, no por ser visto como una víctima, sino por ser respetado como un ejemplo de fuerza y resiliencia. Pasaron años desde el día en que Gabriel reveló su historia en el aula, y la vida siguió su curso, moldeándolo de maneras que nunca habría imaginado. El niño tímido y retraído dio paso a un joven seguro de sí mismo, con una confianza que venía no solo de sus logros, sino de la aceptación plena de su propia historia. La cicatriz, que antes lo hacía sentir diferente y excluido, ahora era parte integral de quien era, un recordatorio constante de su valentía y del amor incondicional que sentía por su familia. Se había convertido en un símbolo, no de tragedia, sino de resiliencia y del poder transformador del amor. Gabriel se dedicó a los estudios con una determinación inquebrantable. Sabía que el conocimiento era la clave para abrir puertas que antes parecían cerradas para siempre. Motivado no solo por el deseo de dar una vida mejor a su familia, sino también por la determinación de honrar el sacrificio que hizo esa noche fatídica, se sumergió de lleno en los libros. Su madre, Elisa, continuaba trabajando arduamente, sus días aún largos y agotadores, pero ahora con el orgullo de ver a su hijo mayor recorrer un camino de éxito y reconocimiento. Cada victoria de Gabriel era también una victoria de ella, una prueba de que todos sus esfuerzos habían valido la pena. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, Gabriel no dudó. Decidió convertirse en médico, movido por el deseo de ayudar a las personas, de la misma forma que había ayudado a su hermana esa noche. Quería devolver al mundo lo que él mismo había recibido: cuidado, protección y, sobre todo, una segunda oportunidad. Durante los años de universidad, Gabriel se destacó no solo por su inteligencia, sino por la empatía que demostraba con los pacientes. Era un alumno ejemplar, pero era su capacidad para conectarse con los demás, para ver más allá de la enfermedad o del dolor, lo que realmente lo diferenciaba. Comprendía que cada cicatriz, visible o no, llevaba consigo una historia, y trataba a cada paciente con el respeto y la compasión que merecían. La cicatriz en su rostro seguía llamando la atención, pero ahora era vista de una forma diferente. Para Gabriel, cada mirada curiosa era una oportunidad para contar su historia, para inspirar a otros a no rendirse ante las dificultades, y para mostrar que, muchas veces, las cicatrices más profundas son las que llevan las historias más poderosas. Aprendió a no avergonzarse de la marca en su rostro, al contrario, la usaba como un recordatorio constante de que había sobrevivido, de que había sido fuerte cuando más lo necesitaba. Y esa fuerza, esa capacidad de transformar el dolor en crecimiento, era algo que quería compartir con el mundo. El día de su graduación, Gabriel fue homenajeado por sus compañeros y profesores. La ceremonia fue un momento de reflexión y celebración, la culminación de años de esfuerzo y sacrificio. Cuando llegó su turno de subir al escenario, Gabriel miró al público y vio a su madre, Elisa, y a sus hermanos, Cayo y Mariana, todos con los ojos brillando de orgullo. Ese era un momento que había soñado tantas veces, pero que ahora, vivido en la realidad, tenía un sabor aún más dulce. Al ver la expresión de orgullo y alegría en el rostro de su madre, Gabriel sintió un nudo en la garganta. Sabía que estaba allí no solo por su propio mérito, sino porque había tenido una madre que nunca desistió de él, que siempre creyó en su potencial, incluso cuando el mundo parecía querer derribarlos.
cuando subió al escenario para recibir su diploma, las palabras que dijo estaban cargadas de emoción y significado. Comenzó despacio, como si cada palabra llevara el peso de su viaje. Durante muchos años, me avergoncé de esta cicatriz, comenzó, tocando suavemente el lado del rostro donde la marca que lo acompañaba desde la infancia permanecía visible. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras fueran absorbidas por todos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que es más que una marca, es un recordatorio de que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Esta cicatriz me enseñó que no importa lo difícil que sea el camino, si seguimos con amor y coraje, podemos superar cualquier obstáculo. Las palabras de Gabriel resonaron en el público, tocando a cada persona presente de manera única. Había algo universal en ese mensaje, algo que trascendía su historia personal y hablaba directamente al corazón de cada uno allí. El público, compuesto por compañeros, profesores, familiares y amigos, lo ovacionó de pie, emocionado por el relato de Gabriel. La sala estaba llena de aplausos y lágrimas, un testimonio de la fuerza que tenían sus palabras. Gabriel bajó del escenario y fue inmediatamente rodeado por su madre y sus hermanos, que ahora eran adolescentes. Lo abrazaron con una fuerza que parecía querer compensar todos los momentos difíciles, todos los desafíos superados juntos. Mariana, que ahora entendía completamente la historia detrás de la cicatriz, repitió el gesto que hacía desde pequeña, besó la mejilla de Gabriel, justo sobre la cicatriz, y susurró: «Te quiero, hermano». En ese momento, Gabriel sintió que todo por lo que había pasado, todas las dificultades, lo habían llevado a ese momento de unión y amor incondicional. Para Gabriel, ese no era solo el final de un viaje, sino el comienzo de otro. Sabía que la cicatriz que llevaba en el rostro y en el corazón era, en realidad, una marca de amor, una prueba de que, incluso en las situaciones más desesperadas, el amor puede guiarnos, protegernos y sanarnos. Y con esa certeza, estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, independientemente de los desafíos que lo esperaran, siempre tendría el apoyo de su familia y la fuerza que venía del amor que los unía. La historia de Gabriel es un poderoso recordatorio de que nuestras cicatrices, sean visibles o no, llevan en sí mismas historias de resiliencia, sacrificio y, sobre todo, amor. A lo largo de su viaje, Gabriel aprendió que las marcas que llevamos, incluso las más dolorosas, pueden transformarse en símbolos de nuestra fuerza interior, en emblemas de las batallas que libramos y ganamos. Lo que antes lo hacía sentir vulnerable y expuesto, se convirtió en la base sobre la cual construyó su identidad y su confianza. La cicatriz en su rostro dejó de ser un estigma y se transformó en una medalla de honor, un testimonio silencioso de su valentía. El arrepentimiento que sintieron sus compañeros por haberlo juzgado solo por su apariencia es una lección importante sobre empatía y comprensión. Muchas veces, aquello que nos parece extraño o diferente lleva consigo una historia profunda y conmovedora, que puede cambiar nuestra percepción del mundo y de las personas que nos rodean. La decisión de Gabriel de compartir su historia no fue solo un acto de valentía, sino también un regalo para aquellos que lo escucharon. Al revelar el origen de su cicatriz, transformó la percepción de sus compañeros, mostrando que la verdadera belleza no está en la ausencia de imperfecciones, sino en la capacidad de enfrentar nuestros miedos y en la fuerza que demostramos al proteger a quienes amamos. El mensaje final que Gabriel dejó para todos los que conocieron su historia es claro y poderoso: nunca debemos subestimar el impacto de nuestras acciones y palabras, pues tienen el poder de herir profundamente, pero también de sanar. Gabriel comprendió que las cicatrices, tanto físicas como emocionales, son parte de quienes somos, y que podemos elegir verlas no como marcas de dolor, sino como recuerdos del amor y la fuerza que nos trajeron hasta aquí. Nos enseñó que, detrás de cada cicatriz, hay una historia que merece ser escuchada, una narrativa que puede enseñarnos sobre coraje, empatía y la capacidad humana de superar adversidades. Para Gabriel, la cicatriz en su rostro nunca fue solo un signo de un accidente trágico, era, y siempre será, una marca de amor, el amor de un hermano que, sin dudarlo, arriesgó todo para salvar a su hermana. Esta comprensión lo acompañó a lo largo de su vida,
moldeando sus acciones e inspirando a quienes lo rodeaban a ver más allá de las apariencias. Gabriel nos recuerda que todos llevamos cicatrices, visibles u ocultas, y que la forma en que elegimos lidiar con ellas define quiénes somos y cómo impactamos el mundo a nuestro alrededor. Y así, la historia de Gabriel se convierte no solo en un relato de superación personal, sino en una lección universal sobre la naturaleza humana. Nos enseña que es posible transformar el dolor en sabiduría, el sufrimiento en compasión y, sobre todo, que el amor, incluso en los momentos más oscuros, es la fuerza que nos guía y nos fortalece. Si te gustó esta historia y quieres seguir más narrativas emocionantes y reflexivas, no olvides dejar tu like. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo contenidos que toquen el corazón e inspiren a todos. Además, comparte esta historia con amigos y familiares para que más personas puedan emocionarse con la historia de Gabriel y reflexionar sobre las valiosas lecciones que ofrece. Y no te detengas aquí. Suscríbete para recibir actualizaciones sobre nuevos capítulos y otras historias cautivadoras que están por venir. También deja tu comentario abajo, me encantaría saber qué piensas de esta historia y escuchar tus sugerencias para futuros contenidos. Si te emocionaste con la historia de Benita y crees en la fuerza de los sueños, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que toca el corazón. ¡Hasta la próxima!